Muy bien. Entonces, una de las primeras cosas que nos pide este plan familiar es reconocer los peligros potenciales que tenemos. Estos peligros potenciales son peligros antrópicos, ¿sale? Entonces, son del orden de los químico-tecnológicos. Tenemos que reconocer la luz eléctrica, las condiciones de todo nuestro sistema de agua, cisterna, tubería, etcétera, las condiciones sanitarias y las condiciones del gas. ¿Sale? Entonces, ¿qué otros tendríamos que conocer? Vienen señalados un poquito más adelante, ¿sale? Cuando habla de los productos tóxicos. Desde mi punto de vista, deberían de estar también incluidos aquí. Algunas personas tienen por distintas necesidades mayor cantidad de productos tóxicos. Ojo, los productos tóxicos, desde mi perspectiva, no solamente son aquellos que utilizamos para el aseo, ¿no? Que utilizamos, por ejemplo, lejía o utilizamos ácidos para lavar los baños, ¿no? Las estufas, etcétera, ¿no? Sino también otros productos tóxicos son los medicamentos. Los medicamentos también son importantes tenerlos bajo llave, ¿sale? Entonces, bueno, ese tipo de cosas importa. Y entonces, bueno, vienen algunas recomendaciones sobre la luz, qué hacer para disminuir estos riesgos que básicamente tienen que ver con el control de los peligros y disminuir la vulnerabilidad con respecto a los aspectos de luz y electricidad, con aspecto del agua, del gas. Ahora, otros peligros que hay son aquellos que tienen que ver con la estructura, ¿sale? Y son los muebles. En este caso, pues el librero, los libreros, pero también los cuadros, por ejemplo, los imágenes, la televisión, ¿no? La computadora. Si la pantalla está así a punto de caerse, pues lo que tenemos que hacer es poner distintos refuerzos para que todo quede bien sujeto. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos este tema de los productos tóxicos, lejos del alcance, no solamente de los infantes. Es un error asumir que solamente los infantes tienen problemas con los productos tóxicos. Puede ser también personas, los adultos mayores empiezan a tener problemas de algún tipo de demencia, pueden confundir las sustancias, pero también porque tenemos la pésima costumbre de decir, ay, pues aquí tengo mi frasquito de Coca-Cola y está pasando el señor el señor que vende digamos, por litro el desinfectante, ¿no? Y entonces voy con mi vasito, con mi botella de Coca-Cola o mi botella de Gatorade o del refresco que ustedes quieran. Y el resultado es que alguien ve una botella con algún líquido y dice refresco, porque dice Coca-Cola, ¿no? ¿Y cuántas veces no guardamos también en las latas de galletas o en los contenidos del topper, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas importa, ¿no? Después vamos a hablar y vamos a dedicarle un rato porque eso tiene que ver, ¿por qué le voy a dedicar tanto rato a plan familiar? Pues porque necesito que lo hagan, porque a partir de lo que ustedes identifiquen en el plan familiar, ustedes van a trabajar plan familiar y además identificar riesgos al exterior y eso va a ser su trabajo de certificación, ¿sale? Entonces, pues para mí es muy importante que quede muy claro todo ¿Cuál esto. va a ser, maestra? ¿Eh? ¿Cuál dijo que iba a ser el trabajo de certificación?
Todavía no se los he dicho, pero básicamente necesitan tener su plan familiar y la identificación de riesgos al exterior. ¿Sale? Yo Sí. creo que la próxima semana ya les voy a subir todas las características del trabajo para que ya puedan empezar a construirlo. ¿Sale? Entonces, veíamos también este asunto, los componentes estructurales en su hogar, y yo les había pedido que al menos hasta aquí hicieran o fueran avanzando en su plan familiar. ¿Quiénes pudieron hacer hasta aquí este trabajo? ¡Yujú! ¿No lo han empezado a hacer, chicos? No, yo no. Sí, yo ya lo he estado haciendo. Perdón, ¿esta fue Bere? Sí, yo veré. Por favor, no sean malitos, díganme sus nombres cuando participen. A ver, Bere, tú ya empezaste. ¿Me puedes platicar un poquito más? Bere, Bere. Yuju, Bere, ¿dónde andas? ¿Huyó? ¿Huyó? Profesora, yo empecé, pero con el otro que había puesto. Ajá, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Wendy. A ver, Wendy, platícanos. ¿Cuál? El otro, el croquis. Ajá, el croquis, yo Ah, lo estoy haciendo en una aplicación, obviamente. uh-huh. Ese. Yo ese Okay. tengo la mitad porque yo uso la aplicación de AutoCAD, que es para planos. Ok, Ese es el que yo tengo nada más. muy bien. ¿No anda Giovanni por aquí? Giovanni también me había dicho que ya había empezado a hacer su plano, su croquis. Bueno, recuerda que el único inconveniente que yo le veo al AutoCAD es que no todos lo sabemos manejar. Yo no sé, ¿no? Pero bueno, si tú te sientes a gusto con eso, por supuesto que puedes seguirlo haciendo, pero hicieron esto. No, es muy importante que hagan el proceso de identificación de los componentes estructurales. ¿Por qué? Porque si no, cuando lleguen aquí, Wendy, van a tener un problema. ¿Cómo marcas tus zonas de menor riesgo? ¿Sale? Si te fijas, aquí están marcadas las zonas de menor riesgo, pensando en dónde están las columnas. Entonces, si no has identificado dónde son las columnas, dónde están las columnas, pues entonces tienes que replantearlo para poder identificar esas zonas de menor riesgo. Nosotros lo que queremos es identificar dónde están estos castillos y los muros, que son los muros de carga. Esos muros de carga, donde están castillos y muros de carga, es donde nosotros vamos a identificar nuestras zonas de menor riesgo. ¿Sale? Sí, profesora. Muy bien. Una pregunta, profesora. Perdón, Iván. Iván. Es que, bueno, yo he tenido unos problemitas y no había podido entrar y apenas me estoy poniendo otra vez en... ¿Lo puedo hacer tengo que hacer en alguna aplicación o lo puedo hacer en el cuaderno, lo puedo hacer en... No, lo puedes hacer perfectamente bien en el cuaderno. De hecho, O sea, yo les recomiendo el cuaderno, porque ¿qué pasa si yo tengo mi cuaderno? Perdón, lo tengo así bien, muy bonito. Y les insisto mucho con el cuaderno porque en otros semestres sus compañeros me han entregado trabajos muy bonitos, impresos a colores y engargolados y eso. Bueno, pero ahorita las cosas no están ni para que lo impriman a colores porque sale caro, ni que lo estén llevando a que lo engargolen y así, ¿no? Esta es una de las cosas. La otra es que el problema que tenemos es que es mucho más difícil actualizar.
no solamente el tema de las fotos que habíamos dicho, pero ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿No? Pues hice mi plan familiar, somos los mismos desde hace 2 años en la familia, sigo viviendo en el mismo lugar desde hace 2 años, parecería que las cosas no cambian, pero ¿qué pasa si me dicen, no, pues Mari, eres diabética? No, pues quiere decir que voy a tener que poner cosas distintas en mi plan familiar, ¿de acuerdo? Entonces eso, pues ya no se va a ver tan lindo en el impreso, ¿sale? Ok, maestra. Es que bueno, yo lo estoy haciendo en Word. ¿Quién es? Soy Bere. Bere, ajá. Ajá, es que yo lo estoy haciendo en Word y bueno, y se puede editar todavía, entonces, no sé. Sí, claro, pero el asunto es que este plan, a ver, una de las cosas que es muy importante es pensar, aquí, yo voy a tener mi botiquín y debo tener también identificado dónde va a estar mi mochila de emergencia, mochila de la vida, ¿sale? Lo ideal es que tengamos ahí, en el botiquín debemos de tener un manual de primeros auxilios y un listado de los medicamentos de cada quien y cada cuánto se los toman, etcétera. Y eso mismo debe de estar en en nuestra mochila de la vida. ¿Sale? Entonces, en realidad, si tú lo estás haciendo en Word y crees ya tener como muy armado tu plan para que te funcione, yo no tengo bronca, ¿de acuerdo? O sea, Sí, maestra. en esa parte sí se las dejo a ustedes para que ustedes decidan cómo les funciona mejor. Si Wendy decide hacerlo en AutoCAD porque lo sabe manejar, perfecto. Yo no les voy a pedir a ustedes que aprendan a usar el AutoCAD. Todos podemos hacerlo en un cuaderno cuadriculado, ¿sale? Incluso en mis tiempos, pues utilizábamos nuestro papel milimétrico, pues total, ¿no? Entonces, el asunto es que tengamos algo que sí nos funcione. ¿Sabes? Entonces, no se preocupen tanto en cómo lo hacen, sino que de verdad lo tengan. ¿De acuerdo? Finalmente, aunque yo voy a estarles pidiendo que me enseñen y que platiquemos y que discutamos algunos puntos de este plan, no es algo que me vayan a entregar a mí, ¿sale? Es algo que se tienen que quedar ustedes, que tiene que funcionarles a ustedes. Esa parte es la más importante. Muy bien. Si tienen dudas, me interrumpen. Aquí lo que quiero que veamos en este croquis es que debemos de tener identificados todos nuestros materiales, todos los, digamos, peligros que habíamos identificado. Entonces, tenemos que tener claramente señalados el sanitario, digamos, del sanitario, ¿sí? Tenemos que revisar nuestras instalaciones de agua y sanitarias. Necesitamos ver que no solamente tenemos instalaciones de agua en el baño, sino también en la cocina. Y de preferencia estas deben de estar alejadas de la luz. También se puede poner que el color que va más o menos, ponen el gas que es amarillo. Uh-huh. De hecho, un poquito, si te fijas, aquí están los colores y eso ponen. La instalación de agua se pone en azul y la instalación de gas se pone en amarillo. ¿Sale? Y entonces aquí se fijan, están señalando, pues puede ser un tanque estacionario o incluso podría ser la línea del gas natural. ¿Sale? Si alcanzan a ver cómo aquí está la estufa y aquí se ve la línea amarilla. Y llega hasta acá. Entonces, sí es muy importante tener
todo eso. Yo les sugiero que utilicen más colores en la instalación de luz, apagadores y contactos, porque aquí pues se ven, no sé si son los mismos tonos de grises o son diferentes. O nada más es que eso el cuadrito y uno que tiene los bordes más redondeados. ¿Sale? Entonces, lo más importante es que se puede identificar claramente, ¿no? Si ustedes claro, también tiene que ver con que pues, yo necesito lentes y depende, como son multifocales, dependiendo de dónde lo veo más desenfocado o menos desenfocado, ¿sabes? Entonces, esto de los colores es muy importante. Ya tendremos oportunidad de revisar las normas, también en el curso de peligros, las normas oficiales que dicen de qué color va cada cosa, ¿sale? Una pregunta también, profesora. Sí, dígame. ¿Se puede utilizar simbología? Eso, justamente eso les iba a decir, pueden utilizar toda la señalética, pero de preferencia la señalética que sea la autorizada, ¿sale? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes tienen su plan familiar y llegan a tener algún invitado, ¿no? Y lo ideal es que todos estemos de acuerdo con las señales. Porque si yo estoy, es, digamos, un elemento básico de comunicación. Si yo digo que verde es algo seguro, que puedo pasar, ¿no? Lo que significa el verde, ¿no? Pues donde yo vea verde y una flechita, pues voy a pensar que eso es mi ruta de evacuación, ¿sale? Pero si yo me puse de imaginativo, digo, no, el verde va a significar que ahí es donde están los alimentos, ¿no? Pues el verde me va a llevar al refrigerador. Y aunque en principio voy a ser muy feliz, no me va a servir para poder evacuar. ¿Te das cuenta? Entonces sí es muy importante utilizar la señalética correcta. Y eso también es una norma oficial mexicana. Y esa norma oficial mexicana es importante porque justo hace que no importa si estás en Baja California o estás en Yucatán, ¿no? Todos van a tener la misma, todos vamos a tener, cuando veamos un símbolo, todos vamos a entender lo mismo. ¿De acuerdo, Iván? Sí, profesora. Muy bien. Gracias. Sí. Entonces, es muy importante no solamente tener muy claro, por ejemplo, si estos son muebles pequeños o si son libreros o si es un closet, etcétera. Todos esos armarios es importante que los tengamos bien claro, que sepamos dónde están las ventanas, sé que están marcadas. Supongo que esto es una ventana, podré suponer que estos son ventanas, ¿sale? Y entonces eso nos permite saber condiciones de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en un sismo, una de las recomendaciones es no estar cerca de las ventanas. Otra cosa que es muy importante es también, Wendy, dígame. Wendy. No, perdón, me equivoqué. Perdón. Está bien. Entonces, pues es muy importante poderlo ver aquí porque entonces sabemos que esta flecha, por ejemplo, de evacuación tendría que ir más bien como por acá, ¿no? Saldremos por acá, porque si no significa dar toda la vuelta a la mesa, y si esta silla está completamente recorrida, lo que va a pasar es que me va a estorbar, que es un poco lo que pasa cuando estamos en el aula. Cuando estamos en las aulas, que extrañamos, por cierto, un tema muy importante es, ok, nosotros podemos admitir 35, 40, pues todos los que quepan en el salón. El problema no es meterlos, el problema es que los saquemos con seguridad, ¿no? Entonces, si estamos hacinados, pues a la hora que querramos salir del salón, pues nos van a estorbar las mochilas, las sillas, las mesas. Y los que se sentaron hasta el fondo, en la esquinita, pues a lo mejor no alcanzan a salir, ¿se dan cuenta?
Entonces es muy importante que nosotros tengamos como esa claridad de no debemos de tener nada que estorbe el paso entre las filas de las bancas. A mí en lo particular me gusta que trabajen en equipo, ¿no? Ahorita, bueno, pues muchas de las tareas que me gustaría estarles marcando en equipo, pues no las podemos hacer por razones obvias, ¿no? Pero es muy importante que entonces estemos muy claros de por dónde tenemos que salir y qué cosas no nos deben de interrumpir, ¿sí? Entonces, las puertas deben de estar libres y debemos también reconocer, muy importante, a las personas en nuestros grupos que puedan necesitar ayuda. No sé, mujeres que vayan embarazadas, o que vayan con un bebé, o algún compañero o compañera que puedan tener problemas de movilidad o problemas auditivos o problemas visuales. De eso tenemos que saber para que podamos prestar la ayuda necesaria a las personas y podamos salir sin que nadie quede atrás, ¿sí? Ya tendremos oportunidad también de revisar la norma 08, en donde nos habla de cómo se trabaja con nuestros compañeros que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, aquí una cosa que es importante es lo que les decía hace rato, las sustancias tóxicas, ¿sí? Habemos personas que pues de repente nos gusta hacer así como algún tipo de manualidad, ya sea manualidad de arreglar una silla, pintar algún pedacito de la casa que se vea medio feíta, o que tengamos una máquina de coser, o que nos dé por hacer pirograbado, o hacer algún otro tipo de manualidad, y entonces pues tendremos resistol, pinturas en aerosol, etcétera. Ese tipo de cosas también es muy importante que las marquemos, ¿sale? Y que las tengamos identificadas y que de preferencia estén si no bajo llave, al menos sí de difícil acceso. Un gabinete, ¿no? Normalmente ponen un gabinete con llave en lo que es todo lo que es residuo peligroso en ese aspecto, solventes, cualquier pintura, diésel, todo eso se tiene que tener directamente en un gabinete para que no haya ningún problema. Ajá, y de preferencia que sea un gabinete metálico, ¿sale? Porque igual con las sustancias que utilizamos para lavar baños y cocinas, porque en los baños y cocinas usualmente utilizamos, como les decía, distintos tipos de lejía, que son soluciones cloradas, que es un ácido, que básicamente son de ácido clorhídrico con algo, hipoclorito de sodio, todo eso son ácidos, ¿sale? Pero también utilizamos sosa, y la sosa tiene pH, son bases fuertes, es una base fuerte, ¿sale? Entonces, primero, no deben de estar en el mismo espacio porque, pues, pum, ¿no? Y segundo, de preferencia, que sean gabinetes que se puedan cerrar y que, si no se puede poner cerradura, al menos que no sea así de que estén tan a la mano, que pase cualquiera, se golpee, se caigan. ¿Y por qué gabinetes metálicos? Porque si ustedes los ponen en madera o triple o ese tipo de cosas, pues de todas maneras pueden perforar y tener un derrame, ¿sale? El acero no se perfora con eso, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante que lo ubiquemos. Y también dónde van los medicamentos. Es el tema, sobre todo cuando hay menores, y cuando hay adultos mayores. ¿Por qué? Porque los niños, pues de repente, si es su medicina no se la quieren tomar, pero si es otra pastillita, pues a lo mejor sí. De hecho, por eso los medicamentos tienen mal sabor, ¿no? Para que nadie diga, ay, es como dulce, ¿no? El problema es el Tempra, por ejemplo, que sí se hace para los niños y que tiene saborcito dulce. Y bueno, o sea, es peligroso, ¿de acuerdo? Es una sustancia tóxica. También tenemos que considerar los adultos mayores, porque a veces, bueno, ustedes todavía no están en esa edad, pero cuando ya vamos llegando a cierta edad, pues entonces
jugamos Tetris con nuestras pastillas, ¿no? Entonces, sí puede haber personas que tengan que tomar sus vitaminas, la medicina para la presión, la medicina para la diabetes, su medicina para la hipercolesterolemia, que es el síndrome metabólico, y entonces necesitan 4 o 5 pastillas a lo largo de todo el día, y hay personas que hasta más, ¿no? Entonces, sí es importante que esté bien identificada y bien identificados esos medicamentos para que no haya probabilidad de confusión, ¿sale? Y también debe de estar incluidos aquí, deben de decir dónde tienen los medicamentos. Usualmente se tienen o en el baño, o en la recámara de la persona que está enferma, o en la cocina, ¿sí? Entonces, bueno, desde mi perspectiva es muy importante que también consideren eso. ¿Por qué? Porque si en el caso de los medicamentos sí puede ser más accidente, puede ser un accidente, que alguien se tome algo que no debía, usualmente les va a pasar, como les digo, a los niños chiquitos, pero en el caso de las sustancias químicas peligrosas, pues sí es importante, porque si tienen un derrame de sustancias en la cocina o en alguna habitación, pueden tener algún tipo de intoxicación, ¿sale? Entonces sí es importante y debe de estar señalado. Bueno, este es para que ustedes pongan hagan su plano, ¿no? Y la siguiente parte es que ustedes ya pongan aquí en dónde están en la manzana, y pueden ir decidiendo, más bien señalando si tienen postes de luz, si tienen árboles, si hay bardas, si hay cables, si hay ventanas, por ejemplo, si tienen a un lado un edificio más grande o sus vecinos tienen ventanales, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Los árboles también son importantes y hay que darles mantenimiento. Una de las cosas que es muy importante para todos los árboles es que ustedes puedan hacer revisiones oculares. A lo mejor no se trata de que ustedes sean jardineros expertos, pero que puedan ver si no tienen algunas de las plagas más comunes, que son el chahuizcle y el muérdago en esta ciudad. ¿Por qué es importante? Porque estas plantas son parásitas y van secando los árboles. Las ramas de los árboles entonces se hacen más frágiles al estar secas, y cuando soplan vientos fuertes pueden llegar a caerse, y si son ramas grandes, pues entonces pueden tener un accidente, ¿sale? Las bardas, es muy importante también señalar el estado en el que se encuentran estas bardas. Pero no solamente esto, también tendrán que pensar en la banqueta, ¿no? Las banquetas en esta ciudad parecen pruebas, o sea, entre las banquetas y las calles, parecen prueba para Mario Bros, ¿no? Porque pues tienes que saltar el hoyo, porque si no te caes ahí a la alcantarilla, ¿no? Y entonces dejas de estar jugando Mario Bros y pasas a jugar las tortugas ninja, ¿no? Son peligrosas. Ha habido gente que cae en ellas. Las banquetas están rotas. Los árboles, cuando crecen mucho, pues van levantando los espacios. Y entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener mucho en consideración. Ya después, si quieren, platicamos de eso. Sí nos va a dar tiempo, porque vamos a tener que hablar de algunos temas de protección civil y gestión de riesgos, y algo de sustentabilidad, porque me interesa que ustedes vean, sostenibilidad, y entonces veamos los objetivos del desarrollo 2030 y qué papel juega la gestión integral de riesgos ahí, ¿sale? Y una de las cosas que tiene que ver es la adaptación al cambio climático. Y pues muchas veces me dicen, no, usted siembra un árbol. Pues sí, el problema es que no se puede sembrar cualquier árbol en cualquier lado. De repente eso es una sobresimplificación. Necesitamos ver si hay cables caídos, pero no solo. Sabemos que en esta ciudad tenemos una gran cantidad de diablitos y postes, y pues hay un montón de cables, y la relación que tienen los cables con los árboles, ¿sale? Y por supuesto otro tipo de
infraestructura que puede ser un problema. Generalmente pensamos en las gasolinerías, pero también tendríamos que estar pensando en las instalaciones de gas natural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque si hay un movimiento de tierra lo suficientemente fuerte, pueden romper estas instalaciones, pueden crear un conflicto y entonces pues el problema no solamente va a ser los daños del sismo, sino la situación de una fuga, una posible fuga de gas y por lo tanto la probabilidad, el riesgo de una explosión o de un incendio. ¿Sale? Entonces, también deben de quedarles ustedes muy claros dónde se van a ver. A lo mejor no está aquí tan cerca, ¿sí? Aquí le estamos pintando así como si estuviera cerquitita, pero entonces lo que yo les recomiendo que hagan es que primero dibujen su cuadra y después, en la medida de sus posibilidades, pues vayan poniendo, ahí sí pueden agarrar y copiar un mapa del Google Maps, ¿no? Y poner, e ir haciendo ahí sus señalamientos, ¿sale? Porque ustedes deberán de tener un punto de reunión. Si ya se salían de la casa, ¿no? ¿A dónde se van a ir a parar? No se trata nada más de salirse y de quedarse a media calle. Si se quedan a media calle y pasa algún carro, pues ustedes van a tener un problema, ¿sale? Todo esto que les estoy diciendo, de alguna manera, van a decir, sí, claro, eso es intuitivo. Pues tan no es intuitivo que ha habido gente que sale atropellada, tan no es intuitivo que hay problemas de explosiones, etcétera, ¿sale? Entonces sí es muy importante que todo esto lo tengamos muy claro. Bien, lo voy a dejar aquí, ¿sale? Porque los siguientes son qué hacer en las distintas, en distintos escenarios. Pero antes de pasar a eso, me parece que tendríamos que incluir algo que no está aquí explícito y tiene que ver con el atlas de riesgos, ¿sale? Entonces, voy a dejar aquí la presentación y les voy a pedir que vayan revisando hasta donde llevamos del plan familiar y vayan al menos, no, si no lo escriben ahorita, al menos vayan reflexionando de qué cosas ustedes tendrían que poner de su hogar y busquen qué es un atlas de riesgo, ¿sale? La Ciudad de México tiene un atlas bastante armadito, entonces ahorita vamos a platicar de eso, ¿sale? Me parece que es el Atlas de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, por favor, vayan viendo eso, échenle, si ustedes le ponen en el internet y tienen la posibilidad de ponerle en el internet y le dicen, Atlas de riesgo de la Ciudad de México, pueden entrar y pueden empezar a ver cosas, ¿sale? Son 5:44, 7. Nos vemos en media hora, ¿sale? En media hora que van a ser las 6:15, a esa hora nos vemos otra vez, ¿sí? Para que ustedes ya puedan ir avanzando en esto. Por favor, vayan haciéndolo, ¿sí? Yo aquí voy a dejar de compartirles y